eh, es un poco complicado, ¿no? Decir, bueno, ¿y quién me va a enseñar a mí a tomar fotografías? Si yo tomo fotografías todo el tiempo, tengo una red social con miles de seguidores, estoy en todas las redes sociales, soy casi un influencer y pues bueno, sé hacer fotografía. Sí, todos sabemos hacer fotografía. Todos podemos manipular un aparato. Pero un poco aquí el objetivo de esta charla, que será bastante breve, es un poco aportar a pensar en la fotografía. Así que, bueno, yo he preparado aquí algunas fotografías, algún material muy sencillo eh, para hablar sobre la fotografía. Sí, antes Charlie Cárdenas nos decía que podemos hacer preguntas, así que bienvenidas todas las preguntas que sean. Pues a mí me encanta que me pregunte para poder ir respondiendo. Y quería empezar con esta frase de Ansel Adams, ¿no? Un fotógrafo no solo hace una fotografía con su cámara, sino también con los libros que ha leído, las películas que ha visto, los viajes que ha hecho, la música que ha escuchado y las personas que ha amado. Es por eso que hay muchos estilos diferentes de fotografía. Es necesario, para ser un buen fotógrafo, hay que aprender mucho, hay que estar en constante capacitación, no solo de lo técnico, porque lo técnico se supera con facilidad. Yo creo que cualquier persona con acceso a Internet, como estamos en este momento, que pueda ver algunos tutoriales en YouTube, eh, ver algunos trucos de los que cada vez están más de moda, lamentablemente. Es muy fácil aprender a tomar fotos, pero es un poco más complicado el aprender a pensar fotográficamente. Entonces, de eso un poco se trata esta ponencia o esta charla de esta tarde, ¿no? Un poco aprender a contar historias con fotografías. Voy a tomar como ejemplo a este fotógrafo guayaquileño, Manuel Avilés, colocado allí sus direcciones para que lo puedan seguir en Instagram. Sí, y es una historia súper interesante porque él tenía muchísimas, pero muchísimas fotos, según su propio testimonio, acumuladas en el computador. Pero yo quería hacer algo, tenía que hacer algo para que esas fotos vean luz. Entonces decidí clasificarlas. Y claro, es bastante complicado porque libros de fotografía de Ecuador hay, pero cantidades, ¿no? De las personas, de los paisajes de Galápagos, de los paisajes andinos, de las casas históricas, de la gente. Hay una cantidad de libros. Entonces, ¿cómo darle un toque diferente a ese trabajo que ya lo tengo allí acumulado? Entonces, Manolo plantea una propuesta para clasificar su trabajo por los colores, ¿no? Entonces, presentó un libro que se llama Colores del Ecuador, ¿no? Los clasificar las fotografías por colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí nada más una sola de las secuencias del libro, porque evidentemente el tiempo no nos alcanzaría, entonces solamente vamos por esto, ¿no? Eh, Él trabaja así, ¿no? Evidentemente, aquí el color predominante es el blanco y el blanco cuenta una historia. En este caso nos está contando claramente una historia, ¿no? Y lo agrupo también aquí. Ahora bien, esta es la pregunta fundamental. Al ver esta imagen, muchas personas podrían decir, no, esto no es una fotografía blanca porque también hay verde, hay negro y hay gris, entonces esto también podría entrar en verde. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero, qué es lo que quiere transmitir el fotógrafo? ¿Cuál es la historia que quiere contar el fotógrafo? Entonces, allí hay que buscar una cosa más importante, ¿no? Esta de aquí también sería súper discutible, ¿no? Porque alguien podría decir, no, voy a ser más bien verde o amarilla o café o más bien es un color cobrizo. Por supuesto que sí, sin dudas, pero ¿cuál es el elemento más importante de esta imagen? Si nosotros lo pensamos así, no solamente porque esté ubicado en el centro de la imagen, así perfectamente centrado, no solamente porque el fondo nublado de las ruinas de Ingapirca nos presenta
un paisaje perfectamente fotografiable, sino que la historia que se está contando allí es de este par de novios que están allí, más fotos. Entonces, ese es el elemento principal y es súper, súper, súper importante, ¿no? Aquí hay otra foto que también está dentro de la colección de Manuel Avilés en el capítulo del libro, en el capítulo de Blanco del libro. Y yo creo que es una de las fotos más interesantes, más decidoras que podamos hacer, ¿sí? Me gustaría tomarnos un par de minutos para analizar esta fotografía, ¿sí? Em, claro, si es que quieren hacer alguna pregunta, por favor, háganla, pueden activar el micrófono y hacerme cualquier pregunta, ¿no? O hacer algún comentario sobre esta imagen, sería muy interesante. ¿No? Lo más sencillo de pensar aquí es, claro, es la fotografía a la parte posterior de un camión, a la parte blanca, pero incluso ahí la matrícula o la placa de ese camioncito está, o de esa camioneta está como muy, muy presente, como muy visual, ¿no? Pero esta imagen es súper, súper buena fotografía porque sabemos que las mejores fotografías no solamente son las que muestran, sino también las que insinúan. Y aquí pues es una fotografía que tiene un detalle muy, 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 muy pequeño, pero que es súper importante y es esa persona que está allí utilizando ese sombrero típico blanco, ¿sí? De alguna comunidad, lamentablemente no puedo identificar de a qué comunidad es, de la Sierra Central, ¿no? Entonces, el hecho de que la persona vaya, que se esté movilizando, de que esté viajando en ese camioncito, en la parte posterior, y apenas muestra la cara, es una historia súper interesante, ¿no? Solamente a partir de esta imagen podríamos contar un montón de historias súper, súper, súper interesantes, ¿no? Eh, eh, voy a ir súper, súper rápido, ¿no? Voy a otro fotógrafo, es un fotoperiodista que trabaja actualmente en Diario El Comercio, Diego Pallero, ¿sí? Lo pueden encontrar como Pallerismo, ¿sí? Y el trabajo que él realizó, que le mereció el premio de fotoperiodismo por la paz Juan Antonio Serrano, que es el premio más importante de fotoperiodismo en el Ecuador, es el trabajo que él presentó de Lo que se queda, ¿no? Se titula este trabajo Lo que se queda. Y precisamente sobre los pacientes, especialmente niños con cáncer, ¿no? Obviamente para esto se necesita una condición especial, ¿no? Y es la capacidad de poder estar eh, en estos sitios haciendo fotografía, ¿no? Porque siempre la fotografía es un acto de intrusismo, ya a ver luego, ¿no? Pero sobre todo, este proyecto arranca porque hay una idea previa, es decir, no puedo levantarme un día y decir, ah, qué chévere, voy a presentarme al hospital oncológico, voy a hablar con los niños y les voy a tomar fotos a los niños y me regreso a la casa muy campante y muy tranquilo, ¿no? Sino que, claro, evidentemente uno, por alguna razón cualquiera, despierta esta idea de hacer este proyecto fotográfico, pero no se lo puede hacer de un día para el otro, ¿no? Es importante conocer a las personas, hablar con ellos, trabajar, acercarse. Lo más importante es acercarse a ellos y luego la fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos llegar a un sitio como este, a las especialidades oncológicas y empezar a tirar fotos indiscriminadamente, ¿no? Me parece incluso ofensivo. Y por supuesto, una persona que esté dispuesta a hacer este tipo de trabajo debe tener lo que yo llamo las tripas para hacerlo, ¿sí? Eh, yo sé que muchas personas al trabajar con este proyecto, por ejemplo, se les haría un nudo en la garganta, ¿no? Ver cómo los pacientes están luchando contra la enfermedad, pasan por un proceso bastante complejo, bastante doloroso, a veces por amputaciones incluso,
y cómo ellos van superando esos obstáculos, puede resultar bastante difícil. Entonces, por supuesto, tiene que estar preparado para que estas situaciones no le afecten, ¿no? Muchas veces decimos que la cámara fotográfica es como un escudo, ¿no? Lo colocamos aquí y por supuesto nos estamos tapando, nos ocultamos nosotros y pues con facilidad tratamos de pasar desapercibidos, pero no es tan simple realmente, ¿no? El hecho de tomar una fotografía es un acto muy importante. ¿Por qué? Porque siempre decimos, y es lo más lógico, ¿no? Tomar una fotografía, pero cuando tomamos, estamos llevándonos algo. ¿Qué dejamos a cambio? Esta es una de las cuestiones súper importantes en fotografía, ¿no? Saber que nosotros estamos ganando algo, estamos ganando un proyecto personal, un proyecto profesional, estamos fotografiando para obtener un rédito económico, un premio, un sueldo a final de mes, un proyecto para un trabajo freelance o para un proyecto documental. Estamos tomando algo, pero ¿qué es lo que dejamos a cambio? ¿Qué es lo que estamos entregando por esa fotografía que estamos haciendo? Entonces, puede resultar bastante complejo. Incluso en la comunidad de Saraguro, aquí muy cerquita de Loja, es difícil tomar fotografías a los indígenas porque, claro, alguna vez se publicó algún libro o alguna postal sobre los trajes típicos de Saraguro, y desde entonces ellos dicen, bueno, el que tomó esa foto, el que está vendiendo este libro, el que está vendiendo estas postales, está ganando dinero con mi imagen. ¿Y yo qué gano? Eh, este tipo se hizo rico, bueno, tal vez no, tal vez le fue muy mal con ese proyecto, pero de alguna manera él está eh, ganando algo de dinero o la publicación de un libro o ganando experiencia simplemente. Pero yo qué estoy ganando a cambio de eso. Entonces, no siempre la fotografía es una relación muy justa de dar y dar, sino de solamente tomar y llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos procurar que nuestros proyectos fotográficos eh, muestren una nueva realidad a una sociedad o muevan la opinión pública para obtener algo que pueda beneficiarnos, ¿no? En el caso del libro de Diego Pallero, como les decía antes, ganó el premio Juan Antonio Serrano de Fotoperiodismo por la Paz y por supuesto se publicó luego con el auspicio de varias empresas. Fue importante porque de alguna manera visibiliza a los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Esta es otra fotografía que a mí me parece realmente preciosa, ¿no? Este es el Bionic Fashion Week que se realiza una semana en, en Quito, y es justamente en el que participan los niños que están en la parte oncológica, en Solca, eh, trabajando o luchando contra el cáncer, ¿no? Y es justamente un desfile de modas en el que participan personas que están pasando por procesos de quimioterapia, de radioterapia o por procesos de amputación, ¿no? Pero son personas que tienen prótesis, por eso precisamente el nombre de Bionic Week. Y esta fotografía que está completamente a contraluz, fíjense cómo respeta la identidad, en este caso de la niña, ¿no? Mm, no muestra su rostro, pero muestra muy bien el contraluz, muestra cómo ella está participando allí, muestra la seguridad que ella tiene pese a estar desfilando con una prótesis en su pierna, ¿no? Entonces, es un trabajo súper interesante para poder visibilizar el trabajo. Finalmente, claro, una parte muy dura, muy difícil para fotografiar es esta de aquí, ¿no? Eh, tarde o temprano a todos nos va a pasar, en eso hay que estar muy claros, pero cosa muy distinta es poder estar involucrados allí y poder hacer fotografías en el momento del deceso de una persona. Cualquiera podría decir, no, pero es fácil llegar a aplastar un botón e irse. Esto es una cuestión muy simple, ¿no? Esto me recuerda incluso el eslogan de la primera cámara comercial de Kodak, ¿no? Usted aplaste un botón y nosotros hacemos el resto. No se trata de aplastar un botón, de ir, tomar las fotos y salir corriendo. No siempre ese es el trabajo. O lo ideal es procurar que ese no sea el trabajo, ¿no?
Entonces, claro, imagínense ustedes como personas extrañas llegar al funeral de una persona y decirles, buenas tardes, vengo a tomar fotos y me voy a retirar en un momento, solo vine a tomar fotos del funeral o del entierro. Eso es descabellado absolutamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú has estado fotografiando a esa persona durante 6 meses o 9 meses antes? Sabes cómo se llama, sabes cuál es la enfermedad que tiene, cuál fue el proceso que ha seguido, a cuántas operaciones ha sido sometido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú eres un amigo, familia. Es mucho más fácil romper el hielo o romper ese límite para ingresar y hacer esas fotografías. Yo algunas veces les pongo como ejemplo a mis estudiantes de la universidad que si entran armados a la cafetería de la universidad, van a decir, ve, un loco armado, qué chistoso, o de qué será, por qué será, seguro que ese arma es falso, o alguna cosa así. Pero si alguien entra con una cámara, todos enseguida empiezan a ocultar, a esconderse, a tomar un cuaderno, porque evidentemente la cámara es un objeto de intrusión en la vida de otra persona, ¿no? Otro gran fotógrafo ecuatoriano que a mí me gusta muchísimo, se los recomiendo absolutamente. Jorge Juan Anhalser, lo hallarán como Jorge Anhalser, ¿sí? Este es un apellido un poco raro, no sé cuál sea su origen, pero es un trabajo súper interesante el que él tiene. Bueno, Jorge Anhalser tiene muy claro el tipo de fotografía que él quiere hacer, ¿sí? Y esto es una cuestión importante. ¿Qué tipo de fotografía yo quiero hacer? Porque a veces puede ser que me digan, no, es que mira, haz fotos de moda porque eso te da mucho dinero, eso es muy rentable, puedes trabajar eh, en un montón de sitios, para un montón de revistas. Y sí, oye, pero es que no me gusta, lo mío es la fotografía social. Sí, pero es que eso no te da sí, pero tendría que pensar en un proyecto que sea sustentable a largo plazo, pero mi estilo es la fotografía social. Yo me muevo hacia ese aspecto. No, 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 para nada. Mira, lo mío es la fotografía deportiva, porque ahí es donde está la acción, la velocidad, la rapidez. Tienes que estar todo el tiempo trabajando muy rápido, con la mente muy rápida, seguir a las personas. Oye, no, no, para nada, eso no es lo mío. Lo mío es más bien el documentalismo y trabajar en un proyecto que va a durar 5 años. Oye, cada fotógrafo tiene su estilo particular, cada fotógrafo tiene su proyecto personal, sus ideas, su bagaje cultural y de acuerdo a eso va a trabajar con un cierto tipo de fotografías y con un cierto tipo de proyecto diferente, ¿no? Eh, todo esto viene a que Jorge Anhalser tiene muy clara la idea. Él tiene un ultraligero con el que hace fotografías y hace fotografías fascinantes, ¿no? Uno de sus libros, el de Panoramas de Ecuador, presenta un formato completamente distinto a cualquier otro libro, ¿no? No es un libro de la forma tradicional del libro. Para empezar, es un libro apaisado, ¿no? Tiene muchos pliegues en las hojas que muestra a las montañas. Lógicamente, esto se puede hacer únicamente con un ultraligero. Claro, el gran pero es que un ultraligero puede ser primero de un costo muy elevado, eh, difícil de mantener, difícil de aprender a volar, se necesitan los permisos, las licencias, se necesitan muchas, superar muchas trabas para poder hacer fotografías desde un ultraligero. Sí, por supuesto, pero eso no significa que no se pueda hacer. El ejemplo es clarísimo, ¿no? De lo que hace Jorge Halser. Y por supuesto, al igual que yo, Jorge es un apasionado por las montañas, le gustan muchísimo las montañas, el andinismo, y él muestra estas fotografías, ¿no? Pero lo importante de aquí es cómo tiene él muy claro el proyecto fotográfico, ¿no? Verán aquí los principales nevados, ¿sí? Y es formidable el trabajo que él hace, por supuesto. Después de años de experiencia haciendo fotografías desde un ligero, eh, cambiando de la tecnología analógica a la digital y con muchos, como les decía antes, muchas trabas, muchos obstáculos que ha tenido que superar. Él tiene un muy buen trabajo y, por supuesto, si tienes un muy buen trabajo, es fácil que te lo financie alguna persona, ¿no? Ah,
precisamente el fotógrafo que veíamos al inicio, Manuel Avilés, él era fotógrafo oficial de UNICEF Ecuador. Y claro, yo pregunté, oye, bueno, y Manuel, ¿cómo llegaste tú a ser fotógrafo oficial de UNICEF Ecuador? Y me dijo, fácil, llegué una tarde, la puerta, les dije, tum, 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 buenas tardes, soy Manuel Avilés y estas son mis fotos. Si están interesados, contrátenme. Pero hay que tener un proyecto, por lo menos una muy buena idea en la cabeza o entre manos para poder gestionar que se pueda presentar este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos. Fíjense aquí el ejemplo del libro que tiene Jorge Enjalta, ¿no? Es una foto de 180 grados, una foto 360, podríamos decir, ¿no? Eh, lo que se muestra aquí es una regla de 45 centímetros. Entonces, fíjense el formato que tiene el libro, pese a que no es un libro gigante, ¿no? Es un libro bastante pequeño, de hecho, pero la posibilidad esta de doblar las hojas, pues es muy interesante. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque, claro, técnicamente esto es bien difícil lograrlo, ¿no? En el proceso de imprenta, de encuadernación, de impresión, esto es súper, súper difícil hacerlo. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a financiar estos proyectos porque son proyectos muy viables, muy interesantes en el largo plazo y pueden generar muy, pero muy, muy buenos resultados, ¿no? Eso es lo importante, tener siempre un proyecto, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de Gervasio Sánchez. Si me permite un momento. Ok. Gervasio Sánchez, por ejemplo, trabaja con documentalismo fotográfico y él ha trabajado cerca de 30 años haciendo fotografías de las personas que son víctimas de las minas antipersonales. Entonces, es un proyecto súper interesante porque no es el hecho de ir, tomar la foto y despedirse, ¿no? Sino que él, por ejemplo, toma una foto de su personaje principal que le valió el premio Ortega y Gasset en España, de Sofía Elfase. Toma la foto de la niña a los 12 años, luego con su primer hijo, luego con sus dos hijos, luego con sus tres hijos. Entonces son 30 años de fotografiar a las mismas personas. Entonces es súper, súper interesante el trabajo que hace Gervasio Sánchez, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo ahora tallado. ¿Qué es la fotografía? Es escribir con luz aquello que cree la imaginación y la no ficcionalidad. ¿Por qué? Porque la fotografía, siempre decimos que la fotografía es real, es muy real, porque si lo pensamos un poco en la historia de la fotografía, o si pensamos así, la fotografía se crea por razón, y es porque al hablar de arte, cuando se hace un dibujo o un retrato de una persona, siempre se puede plasmar lo bello, o como dicen algunas personas, ¿no? Cuando se les toma una fotografía. Ah, pero no me saques gordo, pero no me sacarás muy, muy, muy bajito, muy, muy pequeño, ¿no? Sácame que se me vea más alto, más delgado, de alguna manera, no se me vean las arrugas. Entonces, de alguna manera, el arte permite manipular los instrumentos, las pinturas, los pinceles, cualquier técnica para lograr eso, para impedir que sea el arte, la manipulación de una persona la que logre captar la realidad. Entonces hay justamente la intervención de una máquina que es con los programas de edición que hay, incontables programas de edición que hay, eh, ya nada es igual. Hay los filtros para verme más joven, más viejo, más alto, más flaco, con lentes, sin lentes, con barba, con bigote, con pelo, sin pelo, etcétera, etcétera, etcétera. No son absolutamente ilimitadas ya las aplicaciones que a veces es menos real la fotografía y la fotografía digital. Hay una parte que es súper importante que olvidamos mencionarla y es la fotografía en papel. Cuando se hacía la fotografía en papel y en el clásico rollo fotográfico,
por lo menos había la evidencia, la parte física de la fotografía, ¿no? Bien sea el negativo plástico, la tirita esta plástica de las fotografías, o el álbum de fotos en donde había una foto y se la podía despegar y se la podía llevar o regalársela a una persona. Con la fotografía digital eso ya no existe. Ya no hay la parte física de las fotografías. Se multiplican en las redes sociales, se comparten a través de las redes sociales, se hacen virales incluso, ¿no? Llegan hasta rincones absolutamente insospechados, pero ya no hay la parte física de la fotografía. Por lo tanto, la fotografía ya no es tan real, tan verídica, tan cierta como se la creó al inicio, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo escribir con luz? Pues bueno, porque eso es la fotografía, ¿no? Si partimos de las raíces etimológicas de la fotografía, pues foto, luz, grafos, escritura, pues escribir con luz, ¿no? Es un poco ese hecho. ¿Por qué? Porque, claro, ante la ausencia de luz no se puede hacer una fotografía. Claro, lógicamente este precepto que les acabo de contar, si incluso no hay fotografía, se está rompiendo ya con la inteligencia artificial aplicada en algunos teléfonos inteligentes, valga la redundancia. Y claro, se puede hacer fotografías a oscuras, se puede hacer unas cosas, pero maravillosas con la actual. Pero eso ya no es tanto fotografía, eso ya es más inteligencia artificial, óptica, sistemas computacionales, logaritmos, algoritmos y un montón de situaciones que permiten reconstruir eh, la óptica en función de los sistemas informáticos para crear una imagen, ¿no? Entonces, ya tiene menos que ver con la fotografía y más que ver con la tecnología digital o con la informática, ¿no? Segunda cosa, bueno, es un acto de intrusismo, lo que les decía antes, ¿no? Incluso alguna vez en Saraguro con un amigo fotógrafo, eh, estábamos haciendo un par de fotos y claro, las personas se escondían, se rehusaban a hacer fotografías y alguien nos enfrentó y nos dijo, bueno, por lo menos déjennos para el pan con colas. Entonces mi amigo le dice, ah, perfecto, si quieres pan con cola, no hay problema, espérame un ratito. Se metió a la tienda, compró una Fanta de 3 litros, una funda de pan, eh, y nos sentamos allí a comer el pan con cola y ahora sí no podían negarse a hacer las fotos. Entonces fue una manera de romper el hielo, incluso de una manera un poco cómica, si se quiere, un poco humorística, ¿no? Para acercarnos a las personas y que nos dejen hacer las fotografías, ¿no? Como les decía, este acto de intrusismo es el tomar y no dar nada a cambio. Entonces, aunque sea el pan con cola, o aunque sea de lo que decimos siempre para las colitas, es importante o puede servir para romper el hielo o para sentirnos que por lo menos estamos tratando de colaborar con esa persona, ¿no? Es de alguna manera algo importante. Tercer aspecto importante. Las reglas son estereotipos. En fotografía, las buenas fotografías son las que siguen las reglas, pero las estupendas fotografías son las que rompen las reglas, ¿sí? Es un proceso bastante largo aprender las reglas fotográficas, ¿no? Sobre todo me refiero a la composición, al momento, bueno, hay muchas reglas en cuanto a fotografía, en la parte técnica sobre todo, ¿no? Pero justamente es eso, es saber cuáles son esas reglas para poder romper las reglas e ir un poco más allá para hacer mejores fotos y lograr algo que sea mejor, ¿no? Eh, Voy a mostrarles algo de mi trabajo que es en la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿sí? He seleccionado fotografías solamente de la UTPL, que no son las clásicas fotos que ustedes verán en la página web del magnífico campus que tenemos, o del cuerpo docente, o de las cosas interesantes que pasan en la universidad, ¿no? Sino desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, igual voy a tratar de ir bastante rápido en función del tiempo, ¿sí? Para mostrar cómo diferentes puntos de vista o aprender a ver nos puede ayudar a tomar mejores fotografías, ¿no? Eh, en este caso he remarcado en amarillo porque, claro, es la foto cuadrada de Instagram, ¿no? A veces obsesionarnos con un tema, fotográficamente hablando, es interesante porque se logran hacer fotos interesantes, ¿no? Los árboles de la universidad, fotografiados
con un fondo espléndido de sol, ¿no? Son elementos que normalmente pasan desapercibidos que tenemos que aprender a ver. Si queremos aprender a contar una historia, tenemos que aprender a ver. Antes les decía que la fotografía es escribir con luz. Sí, podemos escribir cualquier cosa o podemos escribir algo bonito, algo mejor. Es decir, todos sabemos escribir, todos sabemos hacer una foto, pero no todos sabemos, no todos somos poetas, ¿no? Yo no me considero para nada. Entonces, eh, saber escribir mejor, ¿no? O contar una historia bien, escribir un buen cuento, es también eso, es saber tomar una buena fotografía, aprender a observar esas cosas que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y que bajo una cierta estética que se va generando a través de los años, como les decía antes, con los libros que uno lee, con las películas, con la música, van generando un criterio estético. Todo esto que estamos viendo así bastante, de una manera bastante rápida, son distintas cosas de la UTPL. Bien, um, ya para ir finalizando, Charlie, um, esta ruedita de aquí es una de las cosas súper importantes, ¿no? Yo tengo un eslogan con mis estudiantes en la modalidad presencial y siempre les digo palabras. Lean el manual. Siempre lean el manual. De nada nos sirve tener un aparato así de grueso, ¿sí? Con todas las funciones y todas las características, si no sabemos cómo utilizarlo, ¿sí? Ahora, claro, lógicamente, no, pero es que este aparato que todos lo tenemos en el bolsillo no tiene ninguna complicación, es muy fácil, solamente enciendo la cámara, disparo y tengo las fotos que yo quiero. Sí, pero realmente sabes todo el potencial que tiene ese aparatejo. Sí, tiene una cantidad ilimitada de megapíxeles y no sé qué, y maravillas. Sabemos utilizarla realmente. Nos hemos metido a la configuración y a hurgar un poco allí cuáles son esas posibilidades que nos ofrece, mucho más con la tecnología digital. Entonces, una cuestión muy importante es que ustedes, para hacer una mejor foto, puedan ver todas las posibilidades técnicas del equipo para lograrlo. No, es que lo que pasa es que yo tengo un celular que ya es bien viejito y ya está medio rota la pantalla y ya no sirve bien. Pues bueno, úsalo, aprovéchalo, sírvete de ese equipo para hacer buenas fotografías. Cuando yo era estudiante de fotografía, hace ya poco más de 20 años, había un fotógrafo que tenía unas fotos impresionantemente buenas, eran espectaculares. Y en la salida de campo para hacer fotos, todos pensábamos que iba a sacar una cámara, pero de última tecnología, con los lentes más finos, los lentes más caros, lo mejor de lo mejor de lo mejor y sacó un equipo que estaba totalmente obsoleto, roto, cogido con cinta adhesiva por unos lados que todos dijimos como que, ah, es mentira, esa no puede ser la cámara de este, es un profesorazo y todo. Hizo las fotos ahí con nosotros, reveló las fotos en ese tiempo con la magia del papel fotográfico en el laboratorio. Y claro, todos éramos ¿cómo puede ser que con ese equipo roto, viejo, con cinta adhesiva allí parchado, cómo puede ser que haga fotos tan buenas? Sí, porque la fotografía no se hace con la cámara, la fotografía se hace con el ojo, con el criterio. Y claro, cualquiera puede llegar a un banco y decir, bueno, ¿sabe qué? Quiero sacar un préstamo mayor o menor para adquirir un equipo fotográfico, ¿no? Pero nadie, absolutamente nadie, puede llegar a un almacén y decir, véndame un poco de criterio fotográfico, un poco de talento y un poco de observación, véndame un poco, un medio kilo de creatividad. Eso es imposible, ¿no? Entonces, es súper importante que ustedes aprendan eh, a utilizar lo que tienen en mano. Cuando le preguntaron a Annie Leibovitz cuál era la mejor cámara que ella había tenido en toda su vida fotográfica, metió la mano al bolsillo, sacó su celular y dijo, esta, porque esta es la que tengo ahora y sé cómo usarla. Porque si estoy pensando en el equipo fotográfico que tengo en el estudio,
hablaba de $20,000 con el set de luces, con las sombrillas y con todo. Sí, pero yo quiero tomar la foto ahorita, en este momento, aquí. No puedo perder el tiempo en regresar al estudio y movilizarme allá para traer el equipo ideal. No, tengo que fotografiar con lo que tengo. Por lo tanto, la cámara, ¿cuál es la mejor cámara? Pues la que yo tengo, la que tengo a mano y la que me sirve y sé cómo utilizarla, ¿no? Lo que les decía antes sobre las reglas, una de las principales reglas y la más simple, yo creo que se adapta muy bien a todas las redes sociales, que es lo que estamos manejando muchísimo hoy en día, ¿no? Esta es una clásica fotografía del formato así tal como sale de la cámara, ¿no? Evidentemente manipulando algunos mecanismos para lograr ese efecto que es el que se deseaba en esa imagen. Y por supuesto, nada nos dice que la fotografía tiene que ser así, así como salió de la cámara. ¿Por qué no cortar esa parte que nos estorba y dejarla con un formato completamente horizontal? Ya no tenemos que publicarlas en periódicos, ¿no? Cuando se publicaba en papel o cuando se publica en papel es mucho más complicado porque tenemos un espacio delimitado por el papel y no lo podemos manipular con tanta facilidad porque eso implica mover toda la página, redactar nuevos textos, acortar, agrandar, esto es mucho más complicado, ¿no? Pero claro, cuando trabajamos en formato digital podemos romper las reglas tanto como nosotros queramos. La misma fotografía, pero la vemos con un corte diferente y eso nos sirve muchísimo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes aprendan a hacer este ejercicio de observación, de ver cuál es la foto que yo quiero fotografiar. Porque incluso al momento de tomar la fotografía, uno de los trucos más importantes que hay es, ¿tomo la foto así o solamente la giro así? Esta diferencia de girar el teléfono así es un mundo completamente diferente en el resultado de la imagen, ¿no? No es lo mismo una imagen horizontal que una imagen vertical, aunque esté en el mismo sitio, lo que puede visualizar el hecho de cambiar o de rotar sencillamente el teléfono o la cámara para hacer la fotografía, pues puede dar cosas muy interesantes, ¿no? Cosas mucho mejores, ¿no? Finalmente, pues bueno, el blanco y negro también, que es tan fácil trabajarlo hoy con la tecnología digital, yo creo que en los programas más básicos que hay en cualquier computador, ustedes pueden ya editar fotografías y volverlas al blanco y negro. ¿Por qué seleccionar, publicar una foto en blanco y negro o en color? No se los voy a decir yo, se los va a decir usted. Ustedes tienen que tener criterio para saber si esa fotografía se ve mejor en color o en blanco y negro. La experiencia da mucho para esto, pero es un poco cuál es la idea del proyecto. Vuelvo al inicio. Quiero hacer un proyecto fotográfico en color de este tema particular o blanco y negro de este tema particular. No sé, voy a hacer un trabajo sobre las peluquerías de mi ciudad o sobre los sastres de mi ciudad, que cada vez hay menos sastres o menos costureras, ¿no? O voy a hacer un trabajo sobre las monjitas de determinada comunidad. ¿Me lo voy a hacer a color o lo voy a hacer en blanco y negro? ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cabeza. Se me olvida ahora el nombre del fotógrafo, pero hay un proyecto sobre Galápagos. Entonces, claro, todos pensaríamos que Galápagos es lo mejor fotografiarlo a color, ¿no? Toda la exuberancia, la vegetación que hay, los animales, los atardeceres en las islas, todo puede ser magnífico hacerlo a colores. Sin embargo, hay un proyecto que se llama Galápagos Surreal, lo pueden buscar en internet, y hecho con fotografía infrarroja. Y por supuesto, el resultado de la fotografía infrarroja es que todo sale completamente en blanco y negro. Entonces, pues uno dice, pero ¿a qué le ocurre al Galápagos que es tan bonito y tan colorido? Ah, pero bueno, se le ocurrió a alguien y lo hizo y es un proyecto súper bueno para hacer. No importa qué cámara tengas, no importa si tienes la cámara más sofisticada del mundo, la más cara, la más vieja, la más antigua, la de rollo o la infinidad de cámara que pueda haber, ¿no? Hoy cada vez más popular es la cámara del celular. No importa lo que tengas, pero sobre todo eh, hay cosas para hacer fotografía. Primero, tener una idea. Segundo, tener imaginación. Tercero, tener sensibilidad para hacer una fotografía. Si
podemos conjugar elementos, imaginación y sensibilidad, pues entonces podemos hacer un muy buen trabajo fotográfico, presentar un muy buen proyecto fotográfico y seguro incluso llegar a rentabilizar fotografía. Así que bien, con eso y agradeciéndole nuevamente por la participación, pues doy por finalizada mi participación. Adelante, Charlie, por favor. Muchas gracias, Patricio. Entonces, le damos ya el panel de preguntas para los estudiantes. Si tienen alguna pregunta, por favor, levantar la Por mano. supuesto, sí. En el panel de participantes tienen una opción para levantar la mano. Ok, entonces le vamos a dar la palabra a Ángel Espinosa para que nos diga su pregunta. Por favor, para que active su micrófono, está muteado. Ya está. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, profe, compañeros, buenas tardes. Qué gusto verle, profe. Yo fui alumno suyo el año anterior y me encantó la materia de fotoperiodismo y continúo con esa Gracias. motivación y con esa convicción. Mi pregunta iba dirigida porque más o menos al principio de las diapositivas que nos presentó, nos hablaba que el proyecto fotográfico debe mostrar la realidad, que la fotografía debe visibilizar las cosas. Y que las mejores fotografías son las que rompen, las estupendas fotografías son las que rompen las reglas. ¿Usted cree o de qué manera considera usted que una fotografía o un proyecto fotográfico puede cambiar el mundo? ¿O que una sola fotografía pueda defender al débil y frenar las injusticias en el mundo? Uy, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. La fotografía de Kevin Carter de la niña con el buitre atrás, que de alguna manera conmovió a la humanidad entera y hubo muchas donaciones para, para el África, ¿no? Especialmente para las fundaciones que alimentan a los pobres. Otras, hay varios casos de las fotografías de la guerra de Vietnam, en las cuales realmente movieron la opinión pública de los norteamericanos para finalizar la guerra, ¿no? Sobre todo el fotoperiodismo de guerra es súper importante. Una de las últimas es la que ganó el año pasado el World Press Photo de la niña Yanela Sánchez con su madre Sandra Sánchez en la frontera entre México y Estados Unidos después de que emigraron desde, si no me equivoco, desde Honduras. Entonces, eso fue un poco un reclamo súper importante contra la administración Trump. Y, por supuesto, es una fotografía que cambió el mundo, ¿no? Otro ejemplo así muy cercano aquí en Guayaquil, nada más, y que destapó un lío, es la fotografía que hizo Martín Herrera del caso Fibeca. ¿No? Si anota este nombre, Martín Herrera, caso Fibeca, lo vas a tener clarísimo, porque luego de la supuesta balacera que hubo o del asalto en la farmacia Fibeca en Guayaquil, la policía dijo que no hubo detenidos, hubo varios muertos, pero no hubo detenidos. Y justamente Martín Herrera, que estuvo allí un poco por coincidencia, por cómo fue el trajín de ese día particular de Martín, eh, él dice, bueno, allí no había balacera. ¿Cómo puede ser que en una balacera no haya vidrios rotos o no haya absolutamente nada más? Todos los cadáveres estaban boca abajo y yo tengo la foto de una persona a la que capturaron, pero la policía dice que no hubo detenidos. Entonces, eso movió la opinión pública y, por supuesto, abrió la ventana para que se abra el caso 13 años más tarde, ya 15 años más tarde, ¿no? Y que no se acaba de resolver. Entonces, sí, las fotografías de alguna manera yo creo que sí cambian. Todas no, todas no. No es que por una foto mía va a cambiar el mundo, pero yo creo que sí, algunas sí han cambiado el mundo. Okay. Le damos la palabra a Freddy. Había... Hola, Freddy. Ok. Continuamos con Daniel Pineda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Sí me pueden escuchar? Buenas tardes. Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo. Entiendo por la indicación y el comentario del otro participante anterior que le tiene mucho aprecio y es un excelente docente. Entiendo esto por las indicaciones, ¿no? Verá, profesor,
Yo había participado y le había manifestado pues, que yo soy docente secundario, docente de secundaria de literatura. Mi nombre es Enrique Pineda. Y irles indicado como tutor de estos estudiantes y la invitación que nos habían realizado por correos y cuentas de que iban a dar indicaciones acerca de estos bachilleres para ingresar a esta carrera. Entiendo, la carrera de comunicación social, ¿verdad? Sí. Entonces, con este preámbulo que le he hecho, maestro, yo les he dicho a los estudiantes que se unan a estos webinars para que aprendan, escuchen de docentes, de todos ustedes, para que tomen una decisión para su vida. Ahora bien, los padres de familia tienen como un prejuicio en el tema, perdón, de comunicación social, que es una carrera que lamentablemente, dicen ellos, no va a tener futuro para estos estudiantes, para estos jóvenes que no saben aún, dicen ellos, sobre su futuro o están pensando en ello. Entonces, profesor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el perfil de egreso, el ámbito laboral, sobre todo, maestro, el ámbito laboral y qué posibilidades tienen de vivir con esta carrera que es sobre todo muy hermosa? Yo le escuché muy atento su presentación sobre la fotografía, pero imagínese, en el contexto ecuatoriano, ¿se puede vivir de una Ok. carrera como esta? Ah, Despejémosles estas dudas, porque yo creo que yo soy un impulsador de los estudiantes de que si ellos quieren estudiar algo, pues háganlo y háganlo con pasión, pero para despejarles esa duda a los muchachos y sobre todo a los padres de familia que le tienen como un prejuicio a esta carrera, profesor, en el ámbito de estos jóvenes que son muy querendones, sobre todo de sí. esto que es como un arte, la fotografía. Gracias, profesor, si me puede dar detalles y pormenores de Muchas esto. gracias. A ver, la introducción del libro de comunicación estratégica de Eugenio Tironi y Ascanio Caballo empiezan con una pregunta que es muy simple. ¿En dónde se sienta un gorila de 350 kilogramos? Donde le da la gana. Es un gorila de 350 kilogramos. ¿En dónde trabaja un comunicador? Donde le da la gana. No estoy siendo soez, estoy repitiendo únicamente la introducción del libro de Ascanio Caballo y Eugenio Tironi. El comunicador tiene un amplísimo campo laboral, de hecho. ¿Por qué? Porque al menos en nuestra universidad procuramos no formar periodistas para que trabajen en los medios tradicionales, ¿no? Una de las partes importantes para nosotros es el emprendimiento, que los estudiantes puedan tener sus nuevas propuestas para medios digitales. Están trabajando con medios digitales, con producción audiovisual, con fotografía. Varios de mis alumnos, al menos 3, puedo yo certificar que están viviendo de la fotografía y con orgullo puedo decir que ganan más que yo. Para mí es un privilegio eso. Además, otra de las cuestiones que yo les digo a mis estudiantes es que ojalá en los siguientes 10 años yo tenga que pedirles trabajo a ellos, porque seguramente ellos van a ser quienes generen las empresas comunicacionales a futuro. Y seguramente ellos van a tener que ser mis jefes. Es justamente una de las razones por las cuales en general todos los profesores podemos exigir mucho a los estudiantes, porque cuando yo sea tu empleado, cuando yo sea tu subalterno, cuando yo trabaje para ti, tú no me vas a perdonar que yo te entregue un trabajo mal hecho, que yo te entregue un trabajo tarde. Entonces, eso es una cuestión súper importante, ¿no? Hablando ya un poco más de nuestra carrera en particular, tenemos 2 itinerarios que son 2 especies de especializaciones dentro de la carrera. La una que es en medios de comunicación, que tiene más relación con justamente los medios, y la otra que es comunicación organizacional, que va un poco por comunicación política, comunicación de empresas, comunicación interna, ¿no? Que es comunicación organizacional. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De los gustos de cada persona y por qué quiera optar esa persona, ¿no? Si es que un comunicador es bastante bueno, pues tiene que hacerlo. Finalmente, hay una entrevista que le realiza Luis Eduardo Vivanco a Carlos Vera. Y él dice, sí, nosotros somos dinosaurios en los medios de comunicación. O sea, tienes a Alfonso Espinosa de los Monteros, Marisabel de Levet, tienes personas que han estado años en comunicación. Sí. ¿Y dónde están los jóvenes que vengan a pelear con nosotros? Literalmente, ¿no? Que nos den el codazo y nos digan, oye, quítate, yo puedo hacer esto mejor que ti. Mejor que tú. Entonces, falta ese impulso tal vez de nuestros jóvenes en pelear por eso, ¿no? Entonces, espero con eso dar respuesta a su pregunta, señor Pineda. Antes de eso, vi que
había una pregunta que se estaba yendo por ahí por el chat que dice, ¿dentro del fotoperiodismo se puede aplicar edición y manipulación de escena? No. En fotoperiodismo no se puede hacer eso, Alejandra. Es imposible. Se necesita mostrar solamente lo que sale en la fotografía, hacer la mínima edición posible, ¿no? Ese es uno de las claves del éxito del fotoperiodismo, es no manipular ni la escena, ni el momento de la escena, ni manipular finalmente en edición fotográfica para mostrar una realidad diferente. Hay que mostrar lo que es, ¿sí? Bien. No sé si hay más preguntas, Charlie. Sí, vamos con una última pregunta que nos hace Consto. Freddy Calle, que nos dice cuál es la diferencia entre el fotoperiodismo y el fotoreportaje. ¿Nos puede ayudar con eso? Y para seguir cerrando, para que nos ayude con su correo y que los participantes les puedan hacer las preguntas a su correo, porque estamos ya contra el tiempo. Por supuesto, con mucho gusto. A ver, el fotoperiodismo tiene más que ver con lo que es diario, ¿no? Con la parte de las noticias diarias, ¿no? Hay eventos planificados o no planificados que están dentro de eso. El reportaje se trabaja más a largo plazo, ¿no? Se puede hacer reportajes a la semana, al mes, al año, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo muy bonito que era sobre las 4 estaciones en el Central Park. No puedes hacer eso en un día, es absolutamente, ni en un mes, es imposible, porque tienes que esperar que pasen las 4 estaciones, por tanto, es un proyecto que tiene que durar necesariamente un año, ¿sí? Pero si hablamos no sé, la inauguración de un nuevo estadio, ¿sí? O la demolición de un estadio. Y eso pasa en un día, ¿no es cierto? Bueno, la demolición puede ser más larga, pero si hablas de la inauguración de una carretera o de un aeropuerto, eso es un evento que es diario. Entonces, el fotoperiodismo está allí. Entonces, podríamos decir que fotoperiodismo es lo grande, ¿no? Y dentro de eso tenemos el diarismo, que es justamente este trabajo de un día al otro, de eventos que no pueden postergarse, ¿no? Y el fotoreportaje, que es lo que se va haciendo con unos determinados plazos, ¿no? Siempre para presentar un fotoreportaje a un medio de comunicación es importante que la idea sea atractiva, que la idea funcione, ¿no? Y que sea viable, ¿no? Alguien podría decir, sí, yo quiero hacer un reportaje de los paisajes de la luna. Sí, lindo, pero imposible hacerlo porque no puedes llegar a la luna, simplemente no. Oye, pero yo quiero hacer un reportaje sobre la recolección de basura en mi ciudad, ¿no? Desde cómo se genera, cómo se va procesando y cómo se va administrando todo ese proceso, pues es completamente viable, ¿no? Y se puede trabajar muchísimo, ¿no? Entonces, sí hay dentro de eso. Y el documentalismo sí es un poco más largo, como les contaba antes, el caso de Gervasio Sánchez, que es ya un trabajo de 10, 15, 20 o 30 años, ¿no? Ok, listo. Muchas gracias, estimado Patricio. Entonces, ya para cerrar, les pediría por favor que nos ayuden activando las cámaras para poder realizar una fotografía, ¿sí? Entonces, para que nos ayuden, por favor, a todos los participantes activando las cámaras y poder realizar una fotografía. Mientras realizamos la fotografía, no sé si el profe se quisiera despedir de los participantes. Sí, pues un cálido abrazo a todos en estos tiempos de cuarentena que nos tenemos que separar. Pues bueno, pero bueno, por lo menos contamos con esta tecnología que nos permite comunicarnos de alguna manera y en este momento pues vernos cara a cara. En este momento estoy dejando mi dirección en Twitter y en Instagram, que es @ompa, y mi correo, que es lo estoy escribiendo en este momento para que si es que queda alguna consulta, con gusto lo puedo responder. Charlie, Sí. está privado. Usted puso a ti el correo, pero si tú tienes los correos de las personas que han participado hoy, pues los puedes enviar y con gusto pues, podemos compartir y solventar algunas dudas que hayan quedado. Exactamente. Muchísimas gracias. E igual la información se les será enviada a los correos de inscripción. ¿Okay? Muchas gracias y hasta luego. Perfecto. Listo. Gracias. Un gusto. Ya hasta luego.